Amigos, en el vídeo de hoy vamos a compartir una historia verdaderamente increíble sobre una mujer adinerada de 70 años que inició una relación con un hombre mucho más joven. Y lo que ocurrió después de su matrimonio se quedará contigo para siempre. ¿Por qué aceptó casarse el joven con ella? ¿Y qué sucedió después que nadie podría haber imaginado? Cuanto más profundiza esta historia, más impactante se vuelve. Así que asegúrate de ver el vídeo hasta el final. Si disfrutas la historia, por favor dale me gusta, y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos alucinantes. Ahora comencemos. En el bullicioso corazón de Dearborn, Michigan, vivía un joven musulmán llamado Fein Malik, de tan solo 22 años pero ya con el peso de un hombre del doble de su edad. Su vida era una serie de sacrificios. Su madre, Cadesia, estaba en fase terminal de cáncer. Y su hermana menor, Alia, de solo 17 años, aún estaba en el instituto con el sueño de convertirse en doctora. Su padre había fallecido 3 años antes en un accidente laboral, y desde entonces Fein se había convertido en el único proveedor. Trabajaba hasta tarde en una tienda halal, conducía Uber durante el día y entre todo eso, intentaba cursar estudios en un instituto comunitario online. Fein se desmoronaba lentamente bajo tanta carga. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos por el agotamiento, y sus manos temblaban cada vez que contaba los últimos dólares que le quedaban. Los cobradores de deudas llamaban día y noche. La medicación de su madre era carísima. Las cuotas escolares de Alia estaban atrasadas. El mundo se había convertido en una prisión de responsabilidades. Una tarde nublada, Fein entró en una pequeña tetería pakistaní, conocida por su chai de $1. Mientras rebuscaba entre las monedas de su bolsillo para pagar su tafa, sintió una mirada fija en él. Al levantar la vista, vio a una mujer vestida con una lujosa abaya negra y un brillante alfiler de hijab con diamantes. Su porte era majestuoso, pero sus ojos escrutaban, como si conociera su alma. ¿Eres Fein Malik?, preguntó con voz baja y serena. Él parpadeó, confundido. Sí, lo soy. Ella asintió despacio. Sé por lo que estás pasando. El corazón de Fein dio un vuelco. Lo siento, ¿nos conocemos? Me llamo Safia Al-Rahman, dijo ella. Soy empresaria. Perdí a mi marido hace tiempo. He visto el mundo y veo la tristeza en tus ojos, la lucha, la presión, el silencio. Te preocupas por tu madre, tu hermana y tu vida. Pero ¿y si te dijera que puedo cambiarlo todo? Fein frunció el ceño. No entiendo. Ella sonrió con dulzura. Cásate conmigo. Él se rió incómodo, pensando que era una broma. Safia tenía al menos 70 años. Su piel estaba envejecida pero resplandeciente de salud. Su presencia era poderosa, casi magnética. No estoy bromeando, continuó. Te casas conmigo y pagaré todas tus deudas. Concebiré el mejor tratamiento para tu madre. Patrocinaré la educación de tu hermana hasta que termine medicina. Serás libre. No más turnos nocturnos, no más estrés. Todo lo que te pido a cambio es que aceptes mis condiciones. Fein la miró atónito. Esto es una locura. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué yo? Safia lo miró fijamente. Porque hace mucho tiempo, lo perdí todo. Y ahora lo tengo todo, excepto a alguien con quien compartirlo. Piénsalo. No necesitas amarme. No voy a quitarte tu libertad. Tendrás tu propia habitación, tu propia vida. Pero cásate conmigo, y todo cambiará. Salió de la tetería como en una nube, sus palabras resonando en su mente. Pasaron los días. El dolor de ver a su madre sin medicamentos. La vergüenza de decirle a su hermana que tal vez tendría que abandonar la escuela. Todo se volvió insoportable. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte de Dearborn, Fein se plantó frente a la mansión de Safia. Ya había tomado una decisión. Acepto, dijo. En una semana, los papeles estaban firmados. Se celebró una pequeña ceremonia nikah con algunos testigos de la comunidad. Fein estaba ahora legalmente casado con Safia Al-Rahman,
la mujer más rica de la ciudad. En la región, su mansión parecía sacada de un cuento de hadas real. Lámparas de araña, alfombras persas, barandillas doradas. Sin embargo, entre tanta riqueza, Fane sentía un vacío extraño, una quietud demasiado aguda como para ignorarla. Los sirvientes se movían como fantasmas. Todos se inclinaban ante Safia, incluidos sus asistentes de toda la vida y familiares lejanos. Pero detrás de todo ese brillo, algo no encajaba. En la segunda planta de la mansión había una gran puerta cerrada con llave, custodiada las 24 horas. Nadie le decía a Fane qué había dentro. Lo trataban bien, tenía su propia ala de la casa, ropa nueva, acceso a todo lo que quisiera. Pero había una barrera invisible entre él y Safia. Ella cenaba con él cada noche, le preguntaba cómo estaba, pero nunca lo presionaba. Sonreía con calidez, jamás se quejaba. Era elegante, amable y distante. Pero lo que más perturbaba a Fane era esa puerta cerrada. Le susurraba cada vez que pasaba frente a ella. Una noche, se detuvo ante la puerta, colocando su mano sobre el frío pomo de bronce. Un guardia apareció de inmediato. «Señor, esta zona está restringida». «¿Por qué?», preguntó Fane. Pero no obtuvo respuesta. Y entonces, una noche, mientras el Adán de Fajr resonaba a lo lejos desde una mezquita cercana, Fane escuchó algo tras la puerta. Voces. Una conversación. La voz de una mujer, Safia. Se acercó más, con el corazón acelerado. Y fue entonces cuando comenzaron las preguntas a acosarlo. ¿Quién es realmente Safia al-Rahman? ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Y por qué él? En ese momento, Fane se dio cuenta de que casarse con Safia tal vez había salvado a su familia, pero también podía haber abierto una puerta a algo que nunca debía descubrir. La noche después de oír las voces tras la puerta prohibida, Fane no logró conciliar el sueño. Yacía en su lujosa cama, rodeado de paredes decoradas con molduras doradas y cortinas de seda. Pero el confort de la mansión no podía calmar la tormenta que ahora crecía dentro de él. La salud de su madre había mejorado de forma espectacular. Safia había traído a un oncólogo musulmán de primer nivel desde Chicago. La matrícula de Aliyah estaba completamente pagada, y hasta había recibido un portátil nuevo y un escritorio de estudio. Todos en la familia de Fane daban gracias a Alá por aquel milagro inesperado. Pero Fane seguía inquieto. Safia seguía igual, amable, reservada, serena. Compartía la cena con él cada noche, hablaba con amabilidad, preguntaba por su familia y se retiraba temprano. Fane notó que nunca rezaba con el resto del hogar. Siempre lo hacía sola, en la zona más cercana a la puerta cerrada. Y cada vez que preguntaba por ella, los sirvientes solo respondían: «Esa es el ala privada. Nadie entra sin su permiso». Fane se sentía como un príncipe en una jaula dorada. Lo tenía todo, pero se le negaba algo esencial, la verdad. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos ámbar y violeta, Fane estaba sentado en el patio pasando las páginas de un antiguo Corán que Safia le había regalado. Estaba perdido en sus pensamientos cuando Meera, una joven de 19 años de voz suave, le trajo el té. Meera era la asistente personal de Safia y la única sirvienta que hablaba con Fane con naturalidad. «¿Está todo bien, señor?», preguntó con suavidad. Fane alzó la vista. «Meera, dime la verdad. ¿Qué hay detrás de esa puerta cerrada en la planta de arriba?». El rostro de ella se tensó de inmediato. Bajó la mirada. Lo siento. No lo sé. Lo sabes», dijo Fane en voz baja. «Lo veo en tus ojos». Meera dudó, luego susurró: «Por favor, no pregunte. Podría perderlo todo». Fane no insistió. Pero eso solo alimentó su obsesión. Esa noche volvió a acercarse a Meera, esta vez en la cocina, donde nadie pudiera oírlos. «Meera», dijo con tono sincero. «Si Safia lo permite, ¿me avisarás cuando estés sola y disponible para hablar?». Meera volvió a dudar, pero finalmente asintió. «Si ella dice que sí, iré a usted». 2 noches después, cuando la casa dormía.
En el silencio de la medianoche, Meera apareció en la puerta de Fane. Ella te espera en su habitación, dijo en voz baja. Quiere verte. El pulso de Fane se aceleró. Se lavó la cara, se vistió con un tobe azul oscuro y recorrió el pasillo, tenuemente iluminado por apliques de pared, donde retratos de antiguos miembros de la familia lo observaban con ojos vacíos. Llegó a la habitación de Safia y llamó a la puerta. «Entra, Fane», respondió su voz tranquila desde dentro. Él entró, y se detuvo. La habitación no se parecía a nada que hubiese visto. Rosas en jarrones altos desprendían una fragancia celestial, telas delicadas colgaban de los arcos de las ventanas, y en el centro, sentada con elegancia y emanando juventud a pesar de su edad, estaba Safia. Sus ojos brillaron al verlo. «No pensé que vendrías». «Tenía que hacerlo», dijo Fane con voz baja. «Hay demasiado que no comprendo». Ella sonrió. «Siéntate». Él se sentó frente a ella, tenso. «No estás aquí por tu madre ni por tu hermana», dijo con suavidad. «Estás aquí por esa puerta». El corazón de Fane latía con fuerza. «Sí», admitió. «Me atormenta». Safia se levantó lentamente y caminó hacia un armario cercano. Sacó una fotografía antigua y se la entregó. En la imagen aparecía un hombre muy parecido a Fane, solo que más mayor, vestido con ropa de los años 80, de pie junto a una Safia más joven. «Ese es tu padre», dijo ella. A Fane se le cortó la respiración. «¿Qué?» Su nombre era Samuel Malik. «Nos conocimos mucho antes de que se casara con tu madre». Fane la miró fijamente. «¿Lo conocías?» Safia asintió, su voz temblorosa. «Fue el primer hombre que amé. Después de que muriera mi marido, tu padre fue amable conmigo. Pero malinterpreté su amabilidad. Creí que también me amaba. Cuando le propuse matrimonio, se rió. Me dijo que era ridículo, que no era más que una rica distracción. Volvió el rostro, su voz endurecida. Me destrozó. Ese rechazo, la vergüenza. Lo enterré hasta que te vi a ti, Fane. Eres idéntico a él». Fane se levantó de la silla. «Entonces, ¿este matrimonio fue una venganza?» «No», respondió ella girándose hacia él. «Comenzó así, pero no terminó así». Él la miraba incrédulo. «Quería que sufrieras como yo sufrí», admitió. «Que te sintieras atrapado, controlado, utilizado. Pero tú me trataste con amabilidad. Hablabas con dulzura. Nunca alzaste la voz. Me respetaste incluso cuando no lo merecía». Lágrimas llenaron sus ojos. «No esperaba enamorarme de ti». Fane dio un paso atrás, conmocionado. Esto es una locura». Safia cruzó la habitación lentamente y colocó una mano sobre su pecho. «Sé que suena así. Pero el corazón no es lógico, Fane. Y el dolor, tampoco lo es». Se hizo el silencio entre ellos. Largo, pesado, sagrado. Fane apartó la mirada. «Entonces, ¿qué hay detrás de esa puerta?» Safia exhaló. «La verdad. Y ahora estás preparado». Se acercó a un cajón y le entregó una llave de latón. «Mañana por la noche, cuando todos duerman, ven solo. No traigas preguntas ni acusaciones, solo tu corazón». Esa noche, Fane volvió a su habitación, pero no pudo dormir. La revelación sobre su padre lo dejó trastornado. Todo en Safia, su calma, su mansión, su oferta, había sido un acto cuidadosamente velado. Y aún así, había algo en sus ojos que se sentía genuino. Dolorosamente genuino. Miró la llave en su mano. Una llave no solo para una puerta, quizás también para una verdad que podía arder o sanar. La llave en su mano pesaba más que el metal. Palpitaba con significado, con dolor, con promesa. Esa noche, cuando todos se hubieron dormido y la mansión cayó en su habitual y escalofriante silencio, Fane se detuvo frente a la puerta prohibida del segundo piso. Solo, Fane miró a su alrededor. El pasillo estaba tenuemente iluminado. El lejano tic-tac de un viejo reloj de pared resonaba como un latido. Con una respiración lenta, insertó la llave.
Clic, la pesada ferradura de latón se liberó con una firmeza que le recorrió la columna como un escalofrío. Empujó la gruesa puerta. Chirrió como un alma quejumbrosa. Dentro había una habitación envuelta en antigüedad y memoria. La luz era suave y dorada. El polvo flotaba en el aire como espíritus atrapados en el limbo. Al fondo, se alzaba un armario de madera alto, ornamentado, tallado, antiguo. Frente a él, una única butaca cubierta con un chal de oración descolorido. Fane entró lentamente. Todo en la habitación olía a agua de rosas y papel viejo. Sus ojos se posaron en una mesa en el centro, sobre la cual descansaba una carpeta gruesa encuadernada en cuero. La abrió. Dentro había docenas de fotografías. La mayoría eran de Safia en su juventud, sonriendo, viajando, asistiendo a galas. Pero entre ellas había varias fotos de su padre, Samuel Malik. Algunas los mostraban juntos. En una estaban sentados sobre una manta de picnic en un parque. En otra, Samuel sostenía la mano de Safia. La mandíbula de Fane se tensó. Debajo de las fotos había cartas manuscritas, dobladas, con fecha de hace más de 30 años. Cogió una y leyó. Querido Samuel, te esperé otra vez en la estación. ¿Por qué no viniste? Dijiste que me amabas. ¿Fue todo una mentira? Lo dejé todo por ti. No puedo soportar este silencio. Fane soltó la carta. Su respiración era superficial. De pronto, una voz sonó detrás de él. Solía escribirle cada semana. Se giró bruscamente. Safia estaba en el umbral, vestida con una túnica larga y fluida. Su expresión era serena, su voz frágil. Nunca respondió, continuó. Ni una sola vez. El corazón de Fane latía más fuerte que sus palabras. ¿Por qué mantuviste esta habitación cerrada? Porque era la parte de mí que nunca sanó, dijo ella. Y no quería que nadie la viera. Él la miró fijamente. Entonces, ¿por qué casarte conmigo? ¿Por qué encerrarme en esto? Ella dio un paso hacia él, con los ojos brillantes. Al principio fue un castigo. Quería que el hijo de él supiera lo que era sentirse impotente, sin elección. Pero te subestimé, Fane. No eras tu padre. Eras mejor. Hizo una pausa y luego añadió. Y tú, me hiciste volver a amar. Fane retrocedió, con las emociones en guerra dentro de él. Esto no es amor, Safia. Esto es manipulación, culpa, obsesión. No, dijo ella suavemente. Se convirtió en amor cuando me di cuenta de que no quería controlarte. Solo quería que me vieras. Fane se giró de nuevo hacia el armario. Entre los documentos algo le llamó la atención. Un testamento legal fechado hacía apenas un mes. Decía que, tras la muerte de Safia, toda la herencia pasaría a Fane Malik. Él miró el papel y luego a ella. ¿Me lo estás dando todo? Sí, asintió ella. No porque tenga que hacerlo, sino porque confío en ti. Y porque me diste algo que creía perdido para siempre, esperanza. Las lágrimas llenaron los ojos de Fane. No sabía si era tristeza, culpa, rabia, o todo a la vez. No sé qué hacer con todo esto, susurró. Safia esbozó una leve sonrisa. Solo quédate esta noche. Es todo lo que te pido. Fane no respondió. Se quedó allí, joven, confundido, cargando con un dolor heredado. Esa noche hablaron durante horas. No como esposa y esposo, ni como víctima y verdugo, sino como dos seres humanos, heridos, buscándose, rindiéndose. Al amanecer, una extraña paz se había asentado sobre ellos. Pero el destino tenía aún un último giro. Semanas después, Safia cayó enferma. Los médicos lo llamaron insuficiencia cardíaca. La edad, dijeron. Ella había vivido una vida plena. Fane se sentó junto a su cama, leyendo el Corán, velando por ella más como un hijo que como un esposo. Y en su último aliento, ella susurró. Gracias, por hacerme sentir joven otra vez, aunque solo haya sido por un tiempo. Murió con una sonrisa. En su janafá, Fane permaneció en silencio mientras otros alababan su generosidad,
su imperio empresarial, su fortaleza. Nadie conocía toda la historia. Pero Fane sí. Y cuando todo terminó, susurró al viento. Te perdono, Safia, perdóname tú también. Pero eso no fue el final. Porque, desde las sombras de la mansión, alguien más había estado observando. Meera, la joven de 19 años que había servido a Safia con lealtad, que había cuidado discretamente de Fane durante sus días más confusos, ahora emergía hacia la luz. Sus ojos lo seguían con calidez. No con deseo. No con manipulación. Sino con algo más suave. Devoción. Y poco a poco, como una flor que florece al borde del invierno, comenzó a desplegarse una nueva historia. Pasaron los meses. La mansión, que antes resonaba con los pasos silenciosos de Safia al-Rahman, ahora palpitaba con una nueva clase de vida. Desaparecieron los susurros de viejos remordimientos, el silencio inquietante tras puertas cerradas y el peso de secretos incrustados en muros de terciopelo. En su lugar, floreció la luz del sol, la música suave y la risa, una risa que se sentía como la primavera después de un invierno brutal. Fane había cambiado, pero no en el hombre que la gente esperaba que se convirtiera. Sí, había heredado la fortuna de Safia. Sí, era ahora el propietario legal de la enorme finca, de varias propiedades y de media docena de negocios. Pero no pasaba sus días ostentando riqueza. La utilizaba como escudo, para proteger a su madre, para construirle un futuro a Aliyah y para transformar la mansión en algo nuevo. Un hogar, no un santuario al dolor. Y en este nuevo capítulo, Meera fue entrando poco a poco al centro. Siempre había estado allí, presente pero callada, gentil pero invisible. Huérfana desde niña, criada en esa misma casa, Meera había sido la confidente más cercana de Safia. Pero solo después de la muerte de Safia, Fane realmente la vio. Todo comenzó de forma sutil. Le traía té por las mañanas y le preguntaba si había dormido bien. Recordaba cómo le gustaba organizar sus libros por temas. Le recordaba que comiera cuando se le olvidaba. Escuchaba sin juzgar y nunca cruzaba una línea. Una tarde, Fane la encontró en el antiguo jardín de rosas, cuidando una enredadera de jazmín moribunda. ¿De verdad te importa este lugar, verdad?, le preguntó. Meera alzó la vista, sonriendo. Fue el único hogar que conocí. Fane se detuvo. Nunca parecías tenerle miedo a Safia, incluso cuando todos los demás se inclinaban ante ella. Ella me dio refugio, respondió Meera con suavidad. Pero fuiste tú quien trajo la paz a este lugar. Esas palabras se quedaron con él. Empezó a buscar a Meera, a hablar con ella, a preguntarle por sus sueños. Quería ser maestra, dijo. Pero su vida había estado pausada, en servidumbre. Fane tomó una decisión en silencio. La ayudaría a convertirse en quien quisiera ser. Sin expectativas. Sin condiciones. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, y la primavera regresaba a Michigan, algo más profundo empezó a germinar. Una noche, después del rezo de Tarawí en la mezquita local, Fane y Meera caminaron juntos bajo la luz de la luna. He estado pensando, dijo él. Has estado conmigo en todo. Nunca pediste nada. Meera bajó la mirada, tímida. Nunca quise nada, excepto verte feliz. Fane se detuvo. Entonces, ¿te haría feliz que te pidiera ser parte de mi vida? Sus ojos se agrandaron. ¿Quieres decir? Fane asintió lentamente. No por lástima. No para reemplazar a nadie. Sino porque, cuando te miro, siento calma. Siento que estoy en casa. Las lágrimas llenaron los ojos de Meera. Sí, susurró Meera, con los ojos llenos de lágrimas. Se casaron en una sencilla ceremonia de nika en la mezquita. Sin fanfarria, sin invitaciones doradas, solo una reunión de amigos, familiares y un silencioso dúa ofrecido por el alma de Safia al-Rahman. Fane había creído una vez que estaba maldito, atrapado en un acuerdo sin amor, utilizado como una pieza en la venganza de una anciana. Pero lo que no había comprendido era esto. A veces,
Aya nos lleva por los caminos más extraños solo para guiarnos hasta donde realmente debemos estar. Ahora era esposo, cuidador, y pronto, padre. Sí, Meera estaba embarazada. Su vida no era perfecta, pero era real. La mansión que una vez albergó el duelo ahora resonaba con nanas y canciones infantiles. Su madre se sentaba cada tarde en el jardín, en paz. Aliyah, ya en su tercer año de medicina, volvía a casa cada fin de semana para estudiar y reír junto a su creciente familia. Y en el ala este, donde Safia una vez guardó su dolor, Fein construyó algo nuevo. Una biblioteca llamada Sala al-Rahman del Perdón. Allí se conservaban todos los libros antiguos de Safia, sus diarios, sus cartas, incluidas aquellas que nunca llegó a enviar. Encima de la entrada, tallada en piedra, había una frase. El amor no siempre llega como esperamos. Pero cuando lo hace, convierte todo lo anterior en algo digno de haber sido sobrevivido. Y así termina la historia de un joven que se casó con una mujer de 70 años. De un trato que se convirtió en destino. Y de una venganza que fue transformada, lenta, dolorosa y bellamente, en amor, perdón y legado.